La carta a los Efesios es una carta que también hace alusión a la iglesia de Éfeso, donde Timoteo, el joven Timoteo que debía aprender de su mentor, el apóstol Pablo, estaba trabajando y desgraciadamente tenía complicaciones de corrupción, de mala administración, de falta de respeto por los ancianos, al parecer mujeres también que generaban murmuraciones y cotilleos. Así que en cierto modo de la iglesia de Éfeso ya sabemos ya varias cosas. Ahora bien, la carta a Timoteo se entiende que es posterior a esta carta a los Efesios, pero también recordad que en Apocalipsis hay un breve mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso. Entendemos que el libro de Apocalipsis es probablemente el último libro escrito, así que podríamos decir que ahí tenemos las últimas palabras acerca de qué pasó con la iglesia de Éfeso. No obstante, debemos empezar por el origen. Y antes de Apocalipsis, antes de 1 y 2 de Timoteo y antes de la carta propia a los Efesios, tenemos el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí se nos menciona qué sucedió en Éfeso. Y lo voy a leer, aunque sea un poco largo, para que podamos tener una idea panorámica, todo este capítulo 19 del libro de los Hechos. Dice el autor de este libro, que entendemos que es Lucas: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó Pablo a estos creyentes. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, les pregunta Pablo, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos contestaron, el bautismo de Juan el Bautista. Pablo dijo, el bautismo de Juan el Bautista exigía arrepentimiento del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Ceba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes,
y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo: tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Por este tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos, junto con otros que trabajaban en oficios similares, y les dirigió las siguientes palabras: Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida de respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto montaron en cólera y comenzaron a gritar: ¡grande es Artemisa de los Efesios! Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar, como por 2 horas. ¡Grande es Artemisa de los Efesios! ¡Grande es Artemisa de los Efesios!, gritaban durante 2 horas. Por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen alguna cosa contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Vamos a leer también unos pocos versículos del capítulo 20. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Al leer este distendido capítulo 19 del libro de los Hechos, nos damos cuenta de la situación crítica en la que se encontraba esta región. Comprobamos, por un lado, que es un lugar de algún modo antisemita, que tienen complejos con aquellos que sean judíos. Debemos también recordar que los judíos no solamente se concentraban en Israel, por diferentes razones y por distintos reinos y guerras, muchos judíos habían sido dispersados durante siglos por diferentes ciudades de Asia y hasta incluso Europa. Por tanto, en Éfeso ya habían judíos. Pero también descubrimos que existían personas que no solamente eran judíos, sino que habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Pero su mensaje era una introducción al Evangelio de Jesucristo.
no era el mensaje en sí. Ciertamente estas personas fueron bautizados por Juan el Bautista, pero no habían conocido a Jesús. Por diferentes razones se habrán visto amenazados por los romanos o por situaciones de enfermedad y precariedad, y tuvieron que viajar a Éfeso, como algunos de nosotros que hemos dejado nuestros países y estamos aquí en España buscándonos la vida en medio de nuestras posibilidades. Pues estas personas, que probablemente la mayoría sean judíos, pero que poco a poco se sumaban gentiles, son los que conformaron la iglesia de Éfeso. Comprobamos que no solamente esta región es una región idólatra, tienen una diosa de esa región a la cual defienden con todo su ser, con tal de que no se opongan a su diosa llamada Artemisa. Consideraron que la predicación de Dios y de Jesucristo como su Hijo y como el Señor era una amenaza clara a esta adoración a la diosa Artemisa. Pero incluso debemos comprender la situación demoníaca en la cual se encontraba esta región. Por un lado vemos que hay judíos itinerantes, exorcistas judíos, dice algunos textos, que iban de manera ambulante por las calles de Éfeso. Y al escuchar la fama del apóstol Pablo y de ese tal Jesús, a los cuales pues ellos no conocían, pero habían escuchado cosas sobre ellos, intentaron imitarles, intentaron invocar el nombre de Jesús y de Pablo para echar fuera demonios. Es interesante, ¿verdad? Porque de algún modo podríamos considerar que estas personas no eran precisamente sujetos enviados por Dios, porque no conocían a Dios, no tenían una relación con Él. Ahora bien, su curiosidad y de algún modo su necedad les motivaba a ir por ahí echando fuera demonios, probablemente porque les gustaba el espectáculo, porque les encantaba ser reconocidos por la gente de Éfeso y que vean cómo hacían señales y pasaban cosas cuando ellos aparecían. Nos llama la atención que estas personas que creían tener ese don de echar fuera a los demonios, procuraron hacerlo con un endemoniado y no pudieron, porque no tenían ese poder, no fueron enviados, Dios no les dio ese regalo. Y uso esta palabra porque también va en relación con la predicación posterior, la cual consiste en, ¿sabemos utilizar bien los regalos que Dios nos ha dado? Pero aquí estamos hablando de un regalo, de un don, que es expulsar afuera a los demonios. Y estas personas no lo tenían, pero pretendían o querían ese espectáculo, ¿no?, de echarlo fuera. Y vemos cómo este espíritu ya era conocedor de quién era Jesús, por supuesto, como todos los espíritus inmundos y malignos a los cuales Jesús se enfrenta muchas veces durante el Evangelio, pero también conocía a Pablo. Un predicador que ya falleció, que me gustó mucho cómo él exponía ciertas predicaciones, confirmó en la línea de estos textos, ¿verdad?, que para un cristiano debe ser un honor que Satanás te conozca. Porque si Satanás te conoce, significa que estás haciendo bien tu trabajo como creyente. Este espíritu inmundo conocía quién era Jesús y conocía quién era el apóstol Pablo, por todas las cosas que hacía el apóstol Pablo. Ahora bien, el maligno nos conoce a nosotros por todas las cosas que hacemos en favor del reino de Dios. O quizá estamos escondidos bajo una cama o una mesa como una luz inservible que no está puesto en lo alto para iluminar todo lo que pueda. El punto es que este espíritu inmundo tenía mucho más conocimiento que estas personas itinerantes, falsos exorcistas, y además se enfrentaron contra ellos. Pero incluso en esta línea, ¿verdad?, impacta cuánta gente tiró libros de prácticas ocultistas y de hechicería, como hemos leído en el capítulo 19, versículo 19. Eran tantos los libros que quemaron como gesto de su conversión y de asimilación del Evangelio de Jesús, que mirad que dice al final del versículo 19, el valor total de los libros
fue de 50.000 monedas de plata. Por tanto, hermanos, todo esto nos muestra la situación crítica en la cual nació la iglesia de Éfeso. Cuenta el texto que ya habían algunos creyentes, pero estos creyentes no se habían convertido, no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Solamente habían escuchado acerca de un Mesías que predicaba Juan el Bautista, pero no conocieron al Mesías. Con este trabajo que tuvo el apóstol Pablo junto con sus colaboradores, empezó la iglesia de Éfeso. Pero claro, por un lado vemos que estas personas se convirtieron, que aprendieron, pero seguían viviendo en Éfeso. Seguían bajo las influencias de esa región de Éfeso. Y es por eso que al leer los 6 capítulos de la epístola a los Efesios, nos damos cuenta de cuán profundos son sus temas, de los capítulos que poseen y cómo hablan de temas tan vitales como, por ejemplo, la Trinidad en medio de la Iglesia, en medio de nuestra salvación. Ver cómo, por un lado, Dios nos escogió, por otro lado, el Hijo nos redimió y por otro lado, el Espíritu Santo nos selló. Esos son los 3 bloques que vamos a ver en estos versículos del capítulo 1 de Efesios que vamos a tratar en esta mañana. Esta carta también se considera una de las primeras cartas de las que Pablo escribió estando encarcelado, junto con cartas como escritas a Filemón y a Colosenses. Se considera que esta carta fue escrita alrededor de los años 61 o 62 después de Cristo, desde la prisión en Roma. Algunos tienen en consideración que al inicio de esta carta, en algunos manuscritos, no aparece la expresión en Éfeso. Y esto es producto de que muchas de las cartas, y ese es también uno de los motivos por los cuales nosotros tenemos estos escritos, eran universales, eran circulares, que se repartían en medio de las distintas regiones. Por tanto, algunos creen incluso que esta carta a los Efesios era una carta que sí fue dirigida a los Efesios, pero también a los de Filipos, a los de Colosas, a los de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Que fue de bendición para distintos creyentes, y a su vez ellos hicieron copias de estas copias y de estas copias, y es por eso que también se mantuvo este escrito hasta el día de hoy. En cuanto a la carta, también nos podría comentar ciertas expresiones que poseen en su contenido. Por ejemplo, la preposición en se repite alrededor de 90 veces, recalcando en la mayoría de los casos la unión del creyente en Cristo. Como constantemente el estar en Cristo es nuestra garantía de salvación, de relación con Dios. Como Jesús muestra su muerte, su resurrección, su ascensión y su intercesión por nosotros, ahora y para siempre. El hecho de tener esa posición de creyentes en Cristo nos evoca ese pensamiento de seguridad que el apóstol Pablo quería dar a unos habitantes en la región de Éfeso que estaban rodeados de la diosa Artemisa y de espíritus malignos que muchos adoraban, o de libros de hechicerías que leían. Otra palabra que también se usa mucho es la palabra gracia, que se repite alrededor de 12 veces en esta epístola de 6 capítulos. Ya hemos visto que la palabra gracia manifiesta el regalo gratuito que Dios nos da, como el Señor nos da algo que no nos merecemos, ¿verdad? Y lo ha hecho por medio de su Hijo Jesús. Es una exposición clara del Evangelio de la gracia de Dios. Otra palabra, o mejor dicho, término claro que usa Pablo muchísimo en esta carta y que también lo usa bastante en otras, como en las cartas a los Corintios, es cuerpo.
que es una metáfora que describe nuestra posición al estar unidos con Cristo. Somos un organismo vivo, debemos nutrirnos, debemos crecer, debemos ser puestos en práctica, siempre teniendo en cuenta que Jesucristo es la cabeza y que todo el cuerpo debe respetarse mutuamente, porque es dependiente, o mejor dicho, interdependiente entre ellos. Sin más, el propósito de la carta es animar a los creyentes, fortalecerles, explicarles doctrinas del cristianismo, mostrarles la naturaleza y el propósito de la Iglesia y, por supuesto, el significado de lo que es estar en Cristo, formar parte del cuerpo de Cristo. Sin duda, aquí también el Señor está mostrando aspectos trascendentales al plan de Dios. Aquí vamos a hablar también de eternidad, vamos a hablar de pasado, presente y futuro, vamos a hablar de predestinación, vamos a hablar de elección, vamos a hablar de libre albedrío. Y vamos a intentar entender estos conceptos que sin duda deberían de ser reforzados con ya otras clases aparte, pero que los trataremos puntualmente, como en otras cartas también del apóstol Pablo. Sin más, vamos a leer la salutación, que son los primeros 2 versículos de la carta a los Efesios del capítulo 1. Dice el apóstol Pablo: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Como es a menudo, el apóstol Pablo muestra quién es en cuanto a su apostolado. En algunas cartas descubrimos que desgraciadamente se le criticaba a Pablo como un apóstol genuino, porque no fue como aquellos 12 que estuvo con Jesús desde el inicio de su ministerio. Fue un apóstol distinto, fue un apóstol enviado a los gentiles, pero que, sin más, fue también alguien usado por Dios. Eso es innegable, pero desgraciadamente en ese tiempo habían comunidades de creyentes o de simpatizantes que criticaban a Pablo por no ser como los 12. Como siempre, él saluda pidiendo bendición, dando gracia y paz, rogando al Padre por los creyentes. Ya como tal, en el grosso de los versículos 3 al 14, vamos a ver esas 3 partes de escogidos por el Padre en Cristo, versículos del 3 al 6. Luego veremos redimidos por el Hijo, versículos del 7 al 12. Y por último, sellados por el Espíritu, versículos 13 al 14. Al final veremos una tabla para de algún modo orientarnos con esas acciones trinitarias que Dios hace por nuestra salvación. Pero vamos a empezar con el Padre. Escogidos por el Padre. Toda la alabanza, versículo 3, sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Cuando leemos estas palabras, ¿verdad?, después de la salutación, vemos ya este plan de salvación y seguimos leyendo como dice más adelante al reiterar en el medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. Versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. El apóstol presenta a Dios el Padre con un papel de desempeño, de salvación y de redención por su pueblo. Y esto abarca diferentes apartados para nosotros. Por un lado leemos que en efecto el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares espirituales, celestiales, es decir, en el ámbito de la posición que ocupa el creyente
y según haya sido su experiencia como resultado de estar unido a Cristo por el bautismo con el Espíritu Santo. El Padre nos ha escogido para sí, Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo, y en el Hijo, como también leemos en Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Padre también nos ha escogido como una expresión de su gloria, de aquí en adelante, porque busca no solamente que seamos suyos, sino que en ese proceso de su propiedad, que nos esforcemos por ser santos e intachables delante de Él. El Padre nos ha predestinado por amor, para que fuésemos hijos por adopción, para instaurarnos como hijos también adultos, maduros, que crezcamos en la fe. El Padre también nos ha asegurado que somos y seremos depositarios de su presente y futuro favor, que la meta de su amor electivo gira en torno a sí mismo. Él es fiel a lo que Él mismo promete a su persona, y es por eso que Él cumple con todo lo que dice. Como también diría en Filipenses el apóstol Pablo, lo que el Señor empieza, Él lo acaba. No es como nosotros, que a veces comenzamos un proyecto, una iniciativa, tenemos una idea y muchas veces ni las llevamos a cabo o lo hacemos, pero no somos constantes en ello. Dios no funciona así. Hablar de estos conceptos de bendiciones espirituales, de Dios escogiéndonos en su Hijo, nos hacen pensar en más allá del tiempo y del contexto en el que nos movemos. ¿Cómo es posible, verdad? Ya lo hemos visto con los evangelios, concretamente con Lucas, que de algún modo en mi experiencia hubo un momento en mi vida, o quizá educado por mis padres, que he recibido el conocimiento de la existencia de Dios revelado en Jesucristo, que lo he aceptado, que tengo un compromiso con Él, que busco de Él, que hablo con Él, que me congrego. Por tanto, desde mi experiencia es como que en algún momento tuve ese impacto o tuve esa educación y yo continué con ello. Pero sin embargo el apóstol Pablo habla más allá de nuestro presente, más allá de nuestra experiencia. El apóstol Pablo nos hace pensar que Dios planeó absolutamente todo antes de que todo pasase. Y esto choca con nuestra experiencia. ¿Cómo es posible que Dios planee absolutamente todo si ese todo no se ha cumplido, no se ha hecho? Esas palabras que el apóstol Pedro y que también en Apocalipsis leemos, de que el Cordero ha sido inmolado antes de la fundación del mundo, también chocan con nosotros. Porque ¿cómo es posible que Jesucristo haya sido inmolado por nosotros antes de la fundación del mundo, si fue durante la creación que recién el ser humano cayó y que por tanto era necesaria una redención, un perdón de Dios? Es más, ¿cómo es posible que Jesús fuese inmolado antes de que todas las cosas fuesen creadas, si su inmolación fue en la cruz hace 2000 años? ¿Cómo es posible casar estas, vamos a decir, reflexiones, revelaciones que nos da Dios a través del apóstol Pablo? De algún modo considero que es necesario, era necesario que fuese así como Dios lo ha planeado, porque Dios es santo, es puro, es bueno, es justo. Y si Dios hubiese tenido una relación con un pecador, como Adán, o como Eva, o como cualquiera de nosotros, sin un pago, sin un sacrificio, Dios se hubiese contaminado con nosotros. Tú coge algo puro y ponlo junto a algo sucio, nauseabundo, putrefacto, y toda su pureza, santidad, limpieza, blancura se va a perder. Ahora bien, si Dios no ha
tenido una relación con nosotros, ¿cómo vamos a nosotros llegar a Él? Si en el Antiguo Testamento se enseñaba que aquel que osaba acercarse a Dios sería fulminado por su enorme santidad, poder, justicia. Porque nosotros no tenemos esos atributos. Y en efecto, cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del jardín del Edén. No tenían la misma relación que tuvieron en ese jardín con Dios, de tú a tú. Pero Dios siguió relacionándose con Adán y Eva. No de la misma forma, pero lo siguió haciendo. Y gracias a ello, nosotros podemos conocer a Dios. El ser humano no puede llegar a Dios por sí mismo. Esto es una explicación que podemos verlo a nivel matemático o a nivel de sintaxis, como una oración. Me explico. Si Dios es mayor que el ser humano no puede conocer a Dios. Porque si el ser humano puede o podría conocer a Dios, ese Dios que conoce no es Dios. Es su Dios de bolsillo, su Dios pagano, su Dios de un amuleto, mi esposa, mi figura, mi rostro hermoso, o lo que cada uno crea y quiera adorar. El ser humano por sí mismo no puede aspirar a conocer a Dios, porque es menor que Dios. En una oración, Dios es el sujeto, el verbo y el objeto. Nosotros somos lo que recibimos después de eso. Por eso es que Dios no es que Dios revela al ser humano. No, Dios se revela a sí mismo al ser humano. Dios se autorrevela. Dios es el sujeto, Él realiza la acción del verbo, y la acción del verbo es mostrarse a sí mismo. El ser humano es lo posterior, lo que recibe de ese mensaje. Es por eso que muchos filósofos, muchas personas que buscan entender a Dios, teólogos también, que buscan encuadrar a Dios en sistemas teológicos, filosóficos, lo que consiguen ahí no es al Dios verdadero, es al Dios de su pensamiento, de su lógica, su percepción de Dios, que no es Dios mismo. Por eso Dios tuvo que mostrar esa garantía de su persona, tuvo que mantenerse fiel, justo y bueno. Y en medio de esa justicia, por supuesto, está el pago del pecado. El fallar conlleva un pago. Pero en vez de hacérnoslo pagar a nosotros como deberíamos, Él mismo se hizo hombre y pagó por nosotros con el sacrificio de su Hijo Jesús. Estos conceptos, por tanto, que de algún modo están en el ambiente a la hora de leer estos textos y pensar en estas cosas, como por ejemplo, ¿qué es la predestinación? La predestinación es el ejercicio de la voluntad divina de Dios, el cual determina, decreta desde la eternidad. Se cumple en el momento en el cual Él lo decide, y entendemos que su decisión ha sido desde el principio, y entendemos que Dios es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él no miente. Por tanto, todo lo que Él ha decidido en su soberana voluntad, antes de que las cosas fueron creadas, se van a mantener. De algún modo, la predestinación supone, aparte de un concepto que no lo comprendemos en profundidad, una especie de enfrentamiento con nuestra libertad, con nuestra conciencia, con nuestro deseo de decidir y formar parte de lo que hacemos.
Por eso podemos casar la palabra predestinación con el concepto del libre albedrío. Se entiende que aquello que hace referencia al libre albedrío es a la responsabilidad, a que el ser humano tiene el deber de enterarse de lo que puede elegir y elegir bien. El problema es que las Escrituras nos muestran que el ser humano, en la mayoría de los casos, al menos textos lo reiteran así, no tiene libertad desde el momento en el que pecó. Somos esclavos del pecado. Incluso el apóstol Pablo en Romanos, el cual ya había experimentado la verdad de Dios, y recordad que Jesús enseñó: la verdad os hará libres. Aún el apóstol Pablo, siendo creyente, formando parte del plan de redención y de salvación, predicando el Evangelio, etc., él mismo dice: lo que quiero hacer, no hago, y hago lo que no quiero hacer. El apóstol Pablo, que ya había experimentado la salvación de Dios en su vida, y estaba experimentándolo porque es una salvación continua, como veremos en Efesios capítulo 2, pero que ahora todavía no lo haremos. Aún así, el apóstol Pablo veía retazos de esas cadenas del pecado, de esa esclavitud. Y yo sé que en la mayoría de los casos a los evangélicos nos cuesta aceptar esta predestinación de Dios, porque de algún modo en nuestra experiencia y en nuestra cultura enfatizamos mucho en la capacidad de decidir, de elegir. Pero nos podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Una persona encadenada puede tener libertad para elegir si está prohibido de sus pasos? Dime. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. La predestinación es un poco difícil de entender porque, por ejemplo, es un ejemplo que no recuerdo. ¿Te ha predestinado a ti y a mí no? ¿O ha predestinado a todos? ¿Cómo se entiende esa predestinación de Dios? A unos sí, a otros no. O a todos y hay quien la rechaza. Dentro de los diferentes siglos de la historia del cristianismo, surgieron dos expresiones en cuanto al tema de la elección, la predestinación, el libre albedrío, la responsabilidad de aceptar a Cristo, etc., que se conocen como calvinismo y arminianismo. Los arminianos consideran que toda persona es capaz de decidir y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Los calvinistas entienden que Dios ha elegido qué personas se van a salvar. Dentro del movimiento calvinista existen personas que tienen un pensamiento más radical, que se conoce como hipercalvinismo, que consideran que Dios no solamente decretó a aquellas personas que se iban a salvar, sino que también decretó qué personas iban a ir al infierno o iban a ir a la perdición. Esta es una expresión radical de los conceptos de predestinación. Y claro, sin duda esto nos puede chocar muchísimo porque el Señor nos enseña a predicar el Evangelio a todo el mundo. Porque el Señor no quiere que nadie perezca. Entonces, lo de intentar aceptar ese concepto de que Dios ha predestinado a algunos para salvación y a otros no, nos cuesta aceptar. De hecho, nos parece contradictorio con algunos textos que parece que la puerta ha sido abierta para todos. De algún modo yo sé que hay personas que niegan la predestinación, pero no pueden hacerlo porque esa palabra aparece en la Biblia. El concepto de elección está allí. Es más, en toda la experiencia de las Escrituras, empezando por Israel, o incluso por una persona como Abraham, nos damos cuenta de que Dios eligió a uno y no a otro. Y nosotros le podríamos decir a Dios: Dios, ¿pero por qué has escogido a Abraham y no a Ramsés o a quien sea? ¿Por qué has hecho esa acepción de personas? ¿O por qué has escogido a Israel y no a Canaán o a los filisteos o qué sé yo qué tribu había en ese tiempo? ¿Podríamos decir eso? El propio
Jesucristo es un símbolo de elección de Dios. Por tanto, muchas veces la discusión teológica durante estos siglos de historia del cristianismo es: o eres calvinista o eres arminiano. Y quizá deberíamos de entender y reflexionar más los conceptos que aparecen en ambos movimientos. Por un lado, que Dios haya predestinado a ciertas personas para salvación, ¿significa que no debamos predicar el Evangelio? Es una crítica muy grande que se hace al calvinismo, sobre todo al calvinismo radical, pero que no es cierta. De hecho, los mayores predicadores de la historia del cristianismo eran calvinistas, como Charles Spurgeon, por ejemplo. Entendían que Dios ha predestinado a ciertas personas para salvación. Pero ¿cuál es el misterio? Que ninguno de nosotros sabemos quiénes son los que están predestinados. Por tanto, yo debo predicar el Evangelio a todos. Pero ¿qué es la predestinación en este caso? ¿Significa que Dios tiene más consideración por unos que por otros? Incluso como leemos en Romanos, que Dios le enseña al apóstol Pablo, ¿no? Y Pablo nos lo enseña a nosotros. Y si Dios quiere hacer eso, ¿a nosotros qué? Si Dios quiere salvar a algunos y a otros, darles la oportunidad de que se puedan salvar, pero que no lo hagan porque están metidos y encarcelados y embarrados en su pecado, ¿a nosotros qué? Si es Dios el soberano. Nosotros no tenemos el sentido de justicia como lo tiene Dios. ¿Qué hacemos nosotros diciendo, es que Dios no puedes hacer esto? Nos estamos convirtiendo en jueces de Dios. Algunos consideran que por más que prediques el Evangelio a una persona que Dios no ha elegido, hablando en el campo del calvinismo, no lo va a aceptar por dos razones. Uno, está muerto. Y dos, es un esclavo. Una persona que no tiene a Dios en su vida está muerto espiritualmente. Y el calvinista te preguntaría, ¿puede un muerto elegir? Está atado en cadenas en su pecado. ¿Puede liberarse a sí mismo? Es Dios el único que podría salvarlo, darle vida, romper las cadenas. Y sí, nos podríamos preguntar, entonces, si el muerto no puede hablar porque está muerto, y el encadenado no puede liberarse porque está encadenado, ¿por qué Dios no libera y da vida a todo el mundo? Pues en esta línea se enseña que lo hace principalmente para que se muestre quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos, para que se muestre la profundidad de su amor y las consecuencias de su justicia. Pero es que todos somos pecadores. Por supuesto. Pero me refiero a que si asumimos que ninguno por sí mismo puede liberarse de su muerte y de sus cadenas, nadie podría entonces por sí mismo ir a Dios. Entonces la otra postura es, bueno, entonces Dios lo dará a todos, pero nuestra experiencia no es así. No todos somos creyentes, de hecho, muy pocos somos creyentes. Menos de un 1% son creyentes en España. Pero todos somos sus hijos. Hijos en cuanto a que hemos sido creados por Él, pero no hijos de Dios de haber sido redimidos por Él. El que está redimido por Dios va a tener un amor por Dios y va a buscar a Dios y va a hablar de Dios y se va a comportar como el Hijo de Dios, Jesucristo. O va a aspirar a ello, va a trabajar en ello. En efecto, dime. Sí, ese tema de si todos somos hijos de Dios, a mí me tuvo un poquito ahí, incluso lo hablé con mi madre. Mi madre me explicaba, según su experiencia en las prédicas que ha tenido, que sí, que por nacimiento, podríamos decir, somos hijos de Dios, pero por redención, ¿no? Porque luego cada quien, como dices, pues busca su camino. Y entonces somos hijos de Dios porque somos de su descendencia, pero luego para ser hijos nuevos y ser verdaderamente decir no somos hijos de Dios, pues tenemos que creer en Él, obedecerle a Él y seguir
Entonces, en esa línea, como estaba compartiendo, nuestra experiencia nos muestra que hay personas que por más que les prediques, no aceptan a Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Porque verdaderamente no tienen las oportunidades, se las están dando. Quizá porque no ha sido elegido. Es una opción. Y claro, nos puede chocar el que, entonces, ¿por qué he sido elegido? Es más, nos podríamos poner en la situación dramática de una persona que quiere creer en Dios, quiere ir al cielo, quiere tener una relación con Él, pero como no ha sido elegido, no puede. Pues esa opción no existe. Porque el que está muerto espiritualmente va a amar el pecado, no va a amar a Dios. Es más, hay personas que aman a Dios, entre comillas, porque le presentan a Dios como un Dios tolerante, que te va a perdonar, que Él te entiende siempre y no pasa nada si realizas tu vida como sea. Él te quiere porque también te ha creado. Entonces, todos vamos a ir al cielo, al final. Que era una perspectiva que incluso desde el catolicismo se enseñó en algunos tiempos. Que al final, todo el mundo se salvará. Esa perspectiva se llama universalismo. Es decir, que la salvación al final de los tiempos será universal. Entonces, ¿qué pasa con todos estos textos que nos enseñan que unos son hijos de Dios, otros son hijos del diablo, que unos son ovejas y otros son cabras, que unos irán a la derecha y otros irán a la izquierda, y tantas enseñanzas y textos que aparecen en la Biblia? Dime. Eso suele pasar también cuando yo, por ejemplo, en mi caso, que muchas veces he hablado con mi jefe, a veces hemos tocado el tema de Dios y ellos me dicen, yo no creo que un Dios con mucho amor, o sea, de amor, sea capaz de que exista el infierno, digámoslo, y otros nada más que Dios, o sea, como que tenga esa preferencia, digamos. Yo siempre lo ven así como que dicen, yo no creo en eso, que exista el infierno, ¿tú crees en eso? Y yo, hombre, a veces es bien difícil explicar eso a las personas que no creen exactamente o que no tienen a Dios en su corazón, porque muchas veces, en mi caso sí me ha pasado con la familia que yo trabajo, que son varias casas, siempre están en ese dilema y cuando me dicen, tú ora a tu Dios, que tú sí crees en Dios, pero siempre que yo les intento hablar de Él, me dicen eso, yo no creo en un Dios que es de amor y que haga esa justicia. O sea, siempre están con ese dilema de que un Dios de amor no puede echar, digamos así, como tener esa separación de bueno y de malo. Siempre, aunque pequemos, para ellos siempre dicen que como que seamos todos, o sea, como que Dios es amor y perdona todo el pecado y que como que todos somos iguales. En el momento de que hagamos mal o hagamos bien, para ellos siempre como que no existiera, como que no tuviera Dios ¿cómo se dice? Que nos perdona siempre, pero para ellos como que no existiera el infierno, digámoslo así. Siempre están en ese dilema de que si tocamos ese tema, no creen en el infierno, no creen. Cuando hablamos también del tema de la predestinación, surge una pregunta incluso más emocional, más sensible, ¿no? ¿Existirá la posibilidad de que Dios me haya escogido, aceptando esta línea más de que Dios elige, Dios es soberano, Dios escoge, y que por supuesto nosotros tenemos responsabilidad de decidir, de trabajar en nuestra vida, pero a partir de lo que Dios hace en nosotros? Dios nos da una nueva vida, a partir de ahí decidimos, elegimos, etc. La discusión está en que uno dice, no, aunque esté esclavo, muerto, yo puedo decidir. Pero el apóstol Pablo también nos enseña que aún estando ya libres en Jesucristo, todavía hay vestigios, hay restos de esa muerte y esclavitud del pecado. Bueno, pues en todo este panorama hay preguntas muy sensibles que incluso se dan en contextos familiares donde quizá él o ella
es creyente y el otro no. O quizá los dos son creyentes, pero los hijos no. O quizá los hijos sí, pero los padres no. Y te preguntas, ¿cuándo aceptarán a Jesús? Pero incluso cuando tocas estos temas y lees estos textos, te preguntas, ¿y si quizá no creen en Dios porque Dios no los ha elegido? Aceptando el concepto de elección, ¿vale? Sin duda es una pregunta durísima y dramática. Pensar que Dios puede escoger a ti, a tu marido, pero quizá no a tus padres. O quizá a tus padres sí también, pero a tus hijos no. El tema es que nosotros no solamente no sabemos quiénes han sido elegidos por Dios, sino que tampoco no sabemos quiénes son de Dios de verdad. A veces pensamos que qué bien que mi padre o mi hijo o mi marido viene a la iglesia, se congrega conmigo, ayuda en estas cosas, o trabaja y tiene buenos principios, se comporta bien en su trabajo, etc. Y sí, tu marido o tu esposa o tus hijos o tus padres pueden ir a la iglesia, pueden tener un buen testimonio, pero su corazón está lejos de Dios. Pueden venir aquí y estar aparentemente mirando al frente, pero pensar en otra cosa en sus cabezas. O estar con el móvil y en vez de leer la Biblia, estar viendo el fútbol, o qué sé yo. Pero al revés... A mí todo eso me perturba mucho. Espérate. Es que el tema es el siguiente. Que por un lado, nosotros no podemos saber quién es de Dios y quién es del diablo, salvo por evidencias que se dan en el testimonio, pero son evidencias que siempre van a tener segundas y terceras y cuartas y quintas y etcétera, oportunidades. El que es de Dios lo va a mostrar con su testimonio, con su forma de hablar, de enseñar, de comportarse, etcétera, y va a ir creciendo progresivamente. Habrá momentos de bajones, pero seguirá en esa lucha. El que no, sigue teniendo la oportunidad de conocer a Dios, no se la quitamos. Y hasta incluso, imagínate que tu marido es una persona que tú, en tu interior, piensas que no es creyente. No deberías hacer ese juicio porque no eres Dios, pero bueno, tú tienes esa idea. Y de repente tiene un accidente de coche, o de lo que sea, y se muere. Y claro, como eres creyente y tienes esa conciencia de la eternidad, del castigo, del amor, etcétera, piensas, ¿y si mi marido, o mi hijo, o mi padre, o quien sea, al final no ha tenido la oportunidad de aceptar a Jesucristo en su corazón y confesarlo con su boca? Que a veces tenemos esa liturgia, ¿no? Si no lo cree en su corazón y no lo confiesa con su boca y no se congrega, no es cristiano. Y eso es mentira. Por supuesto, aquel que es cristiano tiene la oportunidad y el deber de crecer. Pero hubo un ladrón que en el último momento de su vida se convirtió, porque estuvo crucificado al lado de Jesucristo y aceptó al Señor en el último momento de su vida, y entendemos que está con Jesucristo. Por tanto, ninguno de nosotros puede saber si aquel padre, hijo o marido que ha tenido un accidente del coche, ese día quizá tuvo alguna reflexión interna, quizá aceptó a Dios en su vida. No lo sabes. Y hay el misterio, que ninguno de nosotros sabemos quiénes han sido escogidos, y ninguno de nosotros sabemos, o no deberíamos de decirlo, tú vas a ir al infierno, porque entendemos que todos tienen la oportunidad de aceptar a Dios. Dime. Por eso es que decimos que no debemos de juzgar, porque incluso cuando dice en este texto que los primeros serán posteros y los posteros serán primeros, también te lleva a reflexionar eso. A lo mejor yo llevo un camino de santidad, podríamos decirlo así, pero en determinado momento, cuando justo me llegó la muerte o yo que sé, yo fallé, a lo mejor la gente cree por mi testimonio que tuve que a lo mejor fui salva. Esta sí, porque y aquel que andaba en camino torcido, a lo mejor en ese momento Dios le dio la oportunidad, y como no sabemos, tú lo dices, pues... Luego también debemos entender que creer en Jesús no es cualquier cosa, no es una opción más. No es como cuando te metes a un partido político, o a una asociación, a una comunidad de vecinos, o a un movimiento de amigos. No es eso. Cuando Jesús comparte su evangelio, dice, todo aquel que no es capaz de negarse a sí mismo, de negar a sus padres, a sus parejas, dejar atrás su trabajo, su dinero, todo, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? ¿Es un desprecio hacia el matrimonio, hacia la paternidad, hacia el trabajo laboral? Por supuesto que no. Es entender que tu esposo, tus padres, tus hijos, tu trabajo, lo que tú hagas con tu vida,
es algo que se hace en esta vida y no debes tener apego con nada de eso. Y desgraciadamente nos encontramos con padres superprotectores con sus hijos, o superdependientes de sus padres, o que se identifican con su trabajo, ¿vale? Tú eres doctor, ¿vale? Y te encargas concretamente de aspectos relacionados con el cerebro, con la investigación del cerebro. Pero no tienes por qué ir al mercado y decir, hola, soy el doctor García, a tal sitio, soy el doctor tal. Eres el doctor en el hospital. Pero claro, como está tan orgulloso de que es doctor de medicina, está por ahí diciendo, sí, soy doctor. O quizá, soy abogado. O, soy pastor. No, soy Elí. Y sí, soy pastor, pero aquí. Y con las personas que están aquí. Pero pues si voy a comprar, o si quedo con la familia de mi esposa, o lo que sea, no me voy a decir, hola, el pastor Elí. Que yo sé que hay personas que son así, que tienen el apego por el pastorado. No, soy pastor. O es mi hijo, mío. O es mi papá. Eso no quiere decir que no ames a tu padre, que no valores tu trabajo. Por supuesto que no. Sino que entiendas que están de paso. Que entiendas que en la otra vida, como Jesús le enseña a sus discípulos, tus hijos no serán tus hijos. Tus padres no serán tus padres. Tu esposo no será tu esposo. Tu esposo, tu padre, tu amigo, tu hijo, todos seréis iguales, hermanos. Claro, y terrenalmente como que se nos hace difícil, ¿no? Por eso, porque tenemos ese apego y queremos que sean, y aceptar esa realidad como que luego dices, pero lo voy a recordar en mis hijos y yo no quiero verlo, quiero tenerlo, a mi madre, mi esposo, mi esposa. Son temas así como que te llevan a reflexionar y... Entonces, el tema es el siguiente, por el cual estaba comentando estas ideas, y es, hubo una vez un predicador que estaba hablando, lo estaba enseñando acerca de la elección, la predestinación, y le preguntaron, ¿tú verdaderamente crees que es posible que tú seas salvo y tus hijos no? ¿Tú crees que cuando estés en el cielo y sabrás todas las cosas, porque todas las cosas serán reveladas, y descubras que tus hijos, que vale, no serán tus hijos, pero los verás porque son hermanos, no están ahí, ¿crees que no vas a sufrir? ¿Y no crees, continuando con la pregunta, que eso se contradice con lo que enseña Apocalipsis, de que en esa nueva vida, en esa nueva Jerusalén, no habrá más llanto, no habrá más dolor, ni nada de todos estos aspectos, porque todas esas cosas pasarán? Una muy buena pregunta, ¿verdad? Vale, tú me estás hablando de la predestinación, la elección. Imagínate que tus hijos no se salvan. Y además porque no son elegidos por Dios. Y Dios sabe por qué. ¿Tú estarías feliz en el cielo viendo que tus hijos no están, o tu esposa? Y fue muy interesante su respuesta, porque le dijo, yo creo que todos, cuando estemos en la presencia de Dios y estemos con Dios, veremos las cosas como Dios las ve. Y sí, a Dios le duele ver cómo gente le rechaza, como gente incluso no solamente le rechaza, sino que en consecuencia hace lo malo. Asesinatos, violaciones, pedofilia, robos, hipocresía, mentiras, corrupción, tantos y tantos pecados. Eso le duele a Dios. Pero también es juez. Y hay que castigar al que merece castigo. Y más aún cuando se le ha dado una y otra vez oportunidades. Más aún cuando él mismo se ha hecho hombre y ha muerto por él. Y aún así no lo ha recibido. Por tanto, Dios no tendrá otra cosa más que acatar su juicio. Y en ese momento ya no habrá misericordia. En ese momento habrá justicia. Y como en ese momento nosotros ya no solamente hemos sido justificados, llamados, elegidos, salvados, santificados, sino que también seremos glorificados. Y esta última etapa de nuestra vida como creyentes, glorificados, significa que seremos personas que reflejaremos a Jesucristo en nosotros. Que este trabajo de imitar a Jesús se habrá completado.
porque Dios empezó esa obra en nosotros y Él la acabará. Y por tanto, en ese tiempo, si alguno no está allí, incluso es castigado por ello, nosotros lo veremos justo, lo veremos bien. Ahora bien, también hay que entender que hay personas que creen, por ejemplo, que el infierno o el pago del pecado y estas cosas no existen, que cuando aquellos que no han recibido al Señor son aniquilados, no tienen conciencia de sufrimiento. Yo entiendo que sí, que la Biblia nos enseña que hay un espacio de sufrimiento para aquellos que no han recibido al Señor, pero que por supuesto no es el sufrimiento que sea que de algún modo se ha ilustrado, de algún modo se ha mostrado, ¿no?, al público como personas sufriendo, Satanás con el tridente pinchándoles, o qué sé yo. Satanás es uno más en el infierno, no es el rey del infierno. Ahora, por un tiempo, tiene todavía oportunidades para seguir con sus planes, pero en el infierno Satanás es uno más. ¿Y qué es el infierno? Tampoco es un lugar donde está Dios torturando con todas estas herramientas que quizá vosotros habéis escuchado o leído que en la Edad Media se usaban, ¿no?, que además lo usábamos los cristianos para torturar a los científicos, a las mujeres brujas y todas estas cosas. El infierno no será un lugar donde Dios nos torture. Entiendo que el infierno es saber que Dios es el que nos ama, el que da sentido a nuestra vida, y estamos lejos de Él. Estamos a espaldas de Él. Ese es el verdadero sufrimiento. Estar lejos de Dios sabiendo que es Dios lo único que necesitábamos. Pienso que ese es el infierno. Pero bueno, lo sabremos en la otra vida. Mientras tanto, sabemos, por tanto, que el Padre nos escogió. Quizá algunos podrían decir a todos, pero podríamos entonces argumentar, entonces ¿por qué no todos se salvan? Otros dicen, no, solamente algunos. Los otros también tienen la oportunidad, pero como están muertos y son esclavos, muy probablemente, por no decir que no van a aceptar a Dios. Pero aún así el plan de Dios, todo lo que Él ha sacrificado y ha dado por nosotros, se ha cumplido. Él nos ha redimido en su Hijo. Nos ha comprado por la sangre de Jesucristo, como dice el versículo 7. Nos ha iluminado con su gracia, nos ha dado conocimiento de su redención. Dice el versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Esto es precioso porque de algún modo nos muestra que aquellas cosas que han sido ocultas se han revelado, que en medio de su justicia Dios ha predicado el amor, que en medio de la muerte Él nos ofrece vida eterna. Pero también nos hace ver cómo esa gracia, ese conocimiento, debemos conocerlo. El apóstol Pablo lo está compartiendo porque debemos rumiarlo en nuestras vidas. Cuando habla en el versículo 11 que es una herencia de parte de Dios, algunos textos dan la sensación de que nosotros recibimos una herencia de Dios. Y sí, hay textos que lo hablan claramente. Dios nos va a dar una herencia. Vamos a heredar el reino de Dios. Estamos hablando de la realeza mayor. No estamos hablando del rey de España o de Inglaterra o de otros sitios. Estamos hablando de la realeza divina, de aquel que ha hecho todas las cosas más allá de este planeta. Pero parece ser que aquí, cuando está hablando de herencia, no está hablando necesariamente de la herencia que Dios nos da a nosotros, sino más bien que nosotros
Somos la herencia de Dios. Jesucristo ha heredado a los escogidos, a los que han creído en Él, con su muerte, su resurrección y su ascensión. Y saber que somos la herencia de Dios es una garantía preciosa para nosotros, porque Dios no pierde nada. Ni una moneda, si hablamos en modo monetario. Ni una oveja, si comentamos la parábola de las 100 ovejas que se pierde una, deja las 99, va por ella. Dios no pierde. Dios lo que empieza, lo acaba. Lo que lo consigue, lo persigue y lo mantiene. Y sí es bonito decir Dios nos va a dar una herencia, pero yo creo que es más bonito decir somos herencia de Dios. Y por último, vemos, ¿no?, cómo el sello del Espíritu Santo forma parte también de esa seguridad de la salvación. Que eso fue un problema que también tenían los arminianos en su origen, porque luego existió el arminianismo moderado. ¿Por qué? Porque cuando enfatizamos tanto en que es el ser humano el que forma parte de su salvación, el que decide, el que tiene esa responsabilidad, podríamos considerar, de hecho en su origen se criticó, que si nosotros somos los que decidimos y elegimos a Dios y no Dios quien nos elige a nosotros, entonces el hecho de elegir a Dios es una obra, es una acción que nosotros hacemos. Entonces ya no somos salvos por fe, somos salvos por obras, porque estamos realizando la acción de creer en Dios, de buscar a Dios, de elegir a Dios. Eso por un lado. Por otro, algunas personas que enfatizaban mucho en la responsabilidad y la decisión del ser humano creían que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque sí, tú puedes aceptar a Jesús, pero si sigues con tu vida como sigues, lo pierdes. Esa relación que has disfrutado, la pierdes. Pero sin embargo, la mayoría de nosotros entendemos que Dios no pierde absolutamente nada. Que aquel que aparentemente experimentó la fe, pero que luego se va de aquí y no vuelve nunca más y no va a otro sitio, ese verdaderamente no ha creído. Porque el que cree de verdad permanece. Aún con sus altibajos, continúa. Como diría el apóstol Juan en Primera de Juan, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Y muchos se van. Y la pregunta es, ¿se van porque Dios los pierde? Creemos que no, Dios no pierde. Se van porque no eran de aquí. Y descubrieron que este no era su sitio. De hecho, para ellos el cielo sería un infierno, sería un lugar de sufrimiento, porque si ellos no se sienten cómodos creyendo en Dios, buscándole a Él en la Biblia, escuchando una predicación, cantándole la alabanza, ¿qué van a hacer en el cielo? El cielo sería un sufrimiento para ellos, porque en el cielo estamos deleitándonos de Dios constantemente. Y si esa persona no se deleita de Dios en esta vida, ¿qué va a hacer en la otra? Nada. Menos mal más bien que esa persona no va a ir al cielo, porque el cielo sería un infierno para él o para ella. Por tanto, nos damos cuenta también de estas cosas. Aunque lo que yo estoy haciendo son planteamientos, no os estoy diciendo que tenéis que ser de este equipo o de otro. Simplemente estoy compartiendo estos conceptos que aparecen en ambas partes. Y cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, hablamos de que el Espíritu es el que nos redime, el que nos estimula, el que nos da esa fe para obtener la salvación, que esto también es otro dato interesante. La fe es uno de los dones que Pablo pone en sus listas de dones espirituales. Por tanto, si la fe es un don espiritual, un regalo espiritual, significa que Dios es quien nos lo da a nosotros. Por tanto, de algún modo vemos cómo es Dios el que está ordenando, el soberano, el que está cumpliendo con lo que hace. Y el Espíritu pone su sello sobre el creyente, y este sello indica pertenencia, punto 1, seguridad, punto 2, y transacción acabada, punto 3. Es decir, que lo que Dios empieza, como ya lo he dicho, Él lo acaba, lo cumple. Él es la garantía. Y así ya concluimos con este cuadro que es orientativo. De hecho,
yo no diría pasado en la sección de la columna Padre, porque pasado, presente y futuro hablan de la línea temporal en la que nosotros estamos. Pero el momento en el que el Padre nos escogió en el Hijo es la eternidad. La eternidad no es el pasado, la eternidad es siempre. Pero en este caso sí, podríamos decir que fue en el pasado, ¿verdad? Por tanto, bueno, en este cuadro que es orientativo, que no es mío, es de un teólogo, en el pasado el Padre nos escogió en el Hijo. En el presente nos sitúa como hijos y en el futuro nos aceptará plenamente en su Hijo. En cuanto al Hijo, en el pasado nos compró con su sangre. En el presente nos revela el propósito y la voluntad del Padre. Y en el futuro seremos su herencia. En cuanto al Espíritu Santo, en el pasado nos persuadió a creer el Evangelio. En el presente nos sella como de la propiedad de Dios. Y en el futuro nos reclamará como posesión definitiva. Como he dicho, aquí vemos una expresión clara de la Trinidad de Dios en esta carta a los Efesios. Escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu. Sea que simpaticéis con un bloque o con otro, debemos saber que aunque haya unos escogidos, o todos, o que todos tengamos la oportunidad, nosotros debemos seguir compartiendo la palabra de Dios, porque no sabemos quiénes son los escogidos. Por otro lado, no debemos juzgar quién va a ir al infierno, no podemos decretar y decir, tú vas al infierno, porque aunque aparentemente se comporte como una persona que no es de Dios, va a tener la oportunidad una y otra vez hasta el último segundo de su vida de arrepentirse y creer en Dios. En la otra vida se sabrá quiénes son verdaderamente de Dios y quiénes no. Aquí todos hacemos lo que podemos